buscarte con todo el corazón, para que podamos buscarte, Señor, con todo el anhelo de nuestro ser, Señor. Oh, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú iluminas nuestra mente, nuestro corazón en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres tú quien habla a través de su palabra, Señor. Oh, quita toda palabra humana de mis labios, Señor, y pon palabra que venga de ti, Señor. Limpia y purifica mis labios en esta mañana, Señor. Pasa carbones encendidos sobre ellos, Señor, en esta mañana. Que mis labios sean limpios, sean agradables delante de ti, Señor. Que seas tú purificándome con hisopo en esta mañana, para que de mi vida, Señor, pueda fluir palabra fresca en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, comienza a tomar el ambiente en esta mañana. Comienza a tomar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Se sujeta en el nombre de Jesús a tu presencia, Señor. Todo mal pensamiento en contra de tu palabra se va en el nombre de Jesús. Nuestras mentes quedan libres, Señor. Nuestro corazón queda libre para alabarte, libre para glorificarte, Señor. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos en este lugar. Oh, gracias te damos, Jesús. Oh, gracias te damos en esta mañana, Señor, gracias. Vine a adorarte, Gracias, vine a postrarme, Gracias. vine a decir que eres mi Dios. Oh, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Solo Señor. tú eres Hoy proclamamos que tú eres nuestro Dios. Solo tú eres Tú eres nuestro Dios en esta digno. mañana, Eres Señor. asombroso. Que eres digno de adoración, Señor. Eres digno de alabanza, Señor. Te alabamos, te alabamos. Te alabamos, te alabamos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Crea un ambiente espiritual, una atmósfera diferente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Creemos tu presencia se mueve en medio nuestro. Tu presencia se mueve en este lugar. Tu presencia se mueve en este lugar, Señor. Que hoy podamos aprender de tu palabra, Señor. Que hoy podamos comer lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Oh, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gloria al Señor. Bien, hermano, le invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Timoteo. Gloria al Señor. Libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Amén. Gloria al Señor. Libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo, hermano, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Puede sentarse, hermano. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Amén. El tema de esta mañana, hermano, tiene un poco que ver con lo que es la ética cristiana o lo que es el comportamiento, ¿verdad?, del cristiano.
Cuando hablamos de ética cristiana, se refiere a lo que son las costumbres y las prácticas que nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos tener dentro y fuera de la casa de Dios. Amén. Como cristianos, cómo debemos comportarnos, ¿verdad? La ciencia que estudia cómo debemos comportarnos como cristianos. El viejo apóstol Pablo, ¿verdad?, el viejo y experimentado apóstol, en su primera carta a Timoteo, ¿verdad?, el joven pastor, el joven líder, ¿verdad?, que se estaba iniciando, quien llevaba esa pesada carga y esa responsabilidad, ¿verdad?, de la iglesia en Efeso, Pablo le habla en los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, prácticamente es un manual de liderazgo para establecer la iglesia en ese lugar. Sus primeros 3 capítulos, hermano, hablan o enseñan a Timoteo, lo animan a poner la fe por precepto y práctica, y para así mostrarle a la iglesia cómo debería ser su comportamiento, ¿verdad? También para nosotros constituye esto una mina de principios, hermano, para todo aquel que desea tener un impacto espiritual en la vida de otros. Amén. La ética tiene que ver con muchas cosas, o con el comportamiento del cristiano en todo el entorno. Pero yo hoy voy a hablar solamente de una partecita, y es de esa reverencia que nosotros debemos tener en la casa de Dios. Amén. El tema de hoy es la reverencia en la casa de Dios, ¿verdad? Para no extenderme mucho, yo solamente quiero basarme un poquito en lo que es la reverencia en la casa de Dios. Si usted busca en el diccionario qué significa reverencia, significa amor y respeto por algo o alguien, ¿verdad? Cuando hablamos de la reverencia en la casa de Dios, es ese amor y ese respeto que nosotros debemos mostrarle a su casa. Amén. Entonces hoy vamos a aprender un poquito de esto, porque es fundamental, hermano, que nosotros como creyentes conozcamos acerca de la ética del cristiano. Amén. La iglesia a nivel general, hermano, hoy en día ha perdido el respeto y la reverencia por la casa de Dios. Pero queremos aprender, hermano, a través de esta palabra, lo importante que es la reverencia, hermano, en la casa de Dios. Hoy en día, hermano, ya no hay reverencia en las iglesias. Y es importante, hermano, que nosotros no perdamos de vista lo que es la reverencia. Amén. Y cuánto es agradable delante de Dios que nosotros seamos reverentes en su casa. Hoy en día, hermano, hay desórdenes en los cultos. Hay desórdenes en los ministerios, gente ministrando en pecado en los altares, gente, hermano, inconversa participando de las cosas sagradas. Y esto podemos ver que en la Biblia es abominable delante de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos ciertos puntos acerca de la reverencia. Cuando Pablo proporciona a Timoteo en estos capítulos un manual de instrucciones de cómo debía comportarse en la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a ver unos puntos claves que Pablo le menciona aquí en el versículo 15 a Timoteo. Él le dice primero, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dice el versículo 15, si va conmigo, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte adecuadamente, de manera correcta, dentro de la casa de Dios. Y yo creo que cuando le dice esto, si usted observa los capítulos o versículos que anteceden, allí le habla acerca de lo que es la ética cristiana, o acerca de lo que es el comportamiento en cuanto a la moral, a la fe, a la conducta del creyente. Tener ese orden, hermano, y ese respeto en la casa de Dios, hacia Dios y hacia los demás. Amén. Entonces dice luego, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice más adelante que es la iglesia
del Dios viviente. Cuando habla allí de la iglesia del Dios viviente, yo creo que él no se está refiriendo solamente al local físico, al lugar físico, sino a nosotros como tal, ¿verdad? A esos templos vivientes, ¿verdad? Al cuerpo de creyentes. Podemos observar allí, ¿verdad? En la primera parte le dice a la casa de Dios, se refiere a la casa de Dios, pero luego dice a la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta es entre su pueblo. Nosotros somos un templo para Dios y por lo cual Él se manifiesta entre su pueblo. Por eso la iglesia, dice la palabra, que debe ser perfeccionada en toda su gloria cuando vuelva Jesús, dice allí. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, está hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso allí él menciona, está hablando de la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de creyentes. Y dice, columna y baluarte de la verdad. Yo observaba, hermano, leía, ¿verdad? A través, un comentarista, ¿verdad? Que las columnas tenían un significado especial en Éfeso, ¿verdad? Allí podemos ver que estaba el templo de la diosa Artemisa, la diosa Diana, ¿verdad? Que estaba constituido por 127 columnas, si no me equivoco. Y estas columnas eran de mármol, estaban cubiertas de unos relieves de oro. Y para ellos esto era una gloria. Incluso el Hechos capítulo 19, 28 dice que era la mayor gloria de los efesios. Es decir, que esas columnas eran representativas de belleza y gloria en Efeso. Entonces yo me imagino que Pablo les habla de esas columnas, o sea, de esa gloria que representan esas columnas. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de sostener, como dice allí, la verdad. ¿Qué hace una columna? Sostener el edificio, ¿verdad? Nosotros somos las columnas, ¿verdad?, que sostenemos el edificio, o la verdad, como dice allí, la palabra. La palabra, ¿para qué? Para que no sea arrastrada, hermano. El mundo está lleno de engaño, está lleno de mentiras. ¿Y quién puede ser columna en el mundo? Si no es la iglesia del Señor. Pero una iglesia, hermano, que esté sin manchas ni arrugas. Y si observamos por la palabra, hermano, la reverencia forma parte, hermano, de la verdad, ¿verdad? De mantener esa verdad, de mantener ese respeto, porque reverencia es respeto, esa dignidad debida al lugar donde Dios se encuentra. Pero si nosotros como cristianos no aprendemos respeto y reverencia hacia Dios, hacia su casa, ¿cómo podemos ser columna en un mundo lleno de engaño, en un mundo lleno de mentira? Por ejemplo, hermano, es tan importante, ¿por qué le hablo de reverencia en la casa de Dios? Porque este lugar es tan importante o más importante que ir a otros lugares prominentes. Por ejemplo, cuando usted va frente al rey, quizás al palacio, usted no se va como quiere. Usted va con una ética, ¿verdad? Un comportamiento debido al lugar donde usted se encuentra. Si usted va a un juzgado, ¿verdad? Por ejemplo, usted va de acuerdo al lugar donde se encuentra. Por ejemplo, el juzgado, que es mucho más fácil, ¿verdad? Si a usted le dice que usted tiene que estar allí a las 8 de la mañana, ¿a qué hora llega usted? ¿A las 9? Llega a las 7:45, ya usted tiene puntualidad porque sabe que si no, no va a entrar, ¿verdad? Otra de la cosa, ¿verdad?, que usted va es con una vestimenta adecuada al lugar que usted está yendo, ¿verdad? A ese juzgado, si es mujer con traje, quizás de sastrería, quizás con un vestido, pero si es caballero va con su corbatita o va bien acorde al lugar donde usted va. El respeto que usted muestra hacia esa persona que está allí, a ese juez, no es cualquiera. Usted marca reverencia, ¿verdad?, en el saludo. Si la persona sale, usted se pone de pie
o si entra, igual usted se pone de pie. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay un protocolo, ¿verdad? Hay una ética que se tiene allí para mantener el orden y el respeto de ese tribunal donde usted está. Pero la casa de Dios es mucho más importante. Y hay que tener una ética y una reverencia también dentro de la casa de Dios. ¿Por qué le hablo de este tema, hermano? Porque hoy en día, a nivel general, a nivel de iglesia, se ha perdido mucho la reverencia y se ha perdido mucho el respeto por la casa de Dios. Y es importante, esto es una de las cosas fundamentales que como creyentes nosotros debemos conservar, que es la reverencia. ¿Por qué razón? Porque no es cualquier lugar. Aunque se nos diga cuando llegamos, siéntese como en su casa, ¿verdad? Pero usted cuando llega, usted no puede tirar los zapatos por allá, los calzones por allá. No lo hace, ¿verdad? Porque usted tiene que tener una reverencia y un respeto. Usted tiene confianza, pero para cuidar de su casa, ¿verdad? Para mantenerla. ¿Sabe lo que dice Levítico 19:30? Una de las leyes que Dios le dio a Moisés acerca, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Era la de reverenciar el santuario, ¿verdad? Ese lugar de adoración, esa casa del Señor. Antes no había quizás una iglesia como tal, habían tabernáculos, santuario. Dice así Levítico 19:30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo, yo lo estoy mandando. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Sabemos que en el tiempo de Moisés, hermano, existían leyes, normas que erigían, ¿verdad?, allí el tabernáculo. No cualquier hermano podía tener acceso a las cosas sagradas. Allí podemos ver que se eligió una tribu. ¿Cuál era la tribu? Era la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Ellos eran los únicos que tenían acceso al lugar santo, allí a esos lugares. Y dice que ellos se encargaban de todo, de lo que era la adoración, los sacrificios, las ofrendas. Todo esto lo hacía la tribu. No cualquiera podía entrar y salir de ese lugar. ¿Cómo son las iglesias hoy en día? Todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces podemos ver que anteriormente, hermano, habían leyes. Y estas cosas, hermano, se prohibían. Solo los sacerdotes del Señor. Luego Salomón, ¿verdad?, que construyó aquel hermoso templo, mantiene estos preceptos, mantiene estas normas, ¿verdad? Conserva lo que Dios estipuló. Y algunos me dirán, hermano, eso fue en el tiempo de la ley. Sabe que Dios aún sigue pidiendo reverencia de su pueblo. Dios sigue pidiendo, demandando esa reverencia, ese respeto, ese amor hacia su casa. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿con qué dice? Con temor y reverencia. Dice allí la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que la reverencia, hermano, tiene el poder de abrir o cerrar las bendiciones de una iglesia? La Biblia dice, no solo de la iglesia, sino de nuestras vidas. La Biblia dice en Ageo capítulo 1, que Dios le llamó la atención al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. Porque después que ellos volvieron del cautiverio de Babilonia, todo estaba en ruinas. Pero ellos se preocuparon por arreglar sus casas, por poner bonita en orden todas sus casas. Y se olvidaron del templo del Señor. Y esto a Dios le pareció una falta de respeto, una falta de reverencia. Que dice la palabra, señala en el versículo 5 y 6 de Ageo, que Dios les llama la atención. Y les dice, meditad sobre vuestros caminos, dice allí. Mediten sobre lo que están haciendo. Escucha lo que dice, han sembrado mucho,
pero cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han quedado satisfechos. Os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, las bendiciones se les han cerrado a causa de la falta de cuidado y respeto que ustedes han tenido por mi casa. Entonces podemos ver que a través de la palabra, como algo que pareciera tan simple puede traer consecuencias negativas a nuestra vida. Y puede traer consecuencias negativas a todo un pueblo. La falta de reverencia, hermano, trae consecuencias negativas. Si usted sigue leyendo el libro de Ageo, en el versículo 10 y 11 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Allí podemos observar, hermano, en esta escritura, cómo las bendiciones de Dios para su pueblo se habían detenido a causa del comportamiento de su pueblo. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, que el descuido y la irreverencia, el desorden en la casa de Dios, hermano, es irrespeto delante del Señor. Es importante que nosotros como sus hijos cuidemos ese lugar de adoración, ¿verdad? La casa de oración es una casa donde nos reunimos a adorar a Dios. Es una casa donde venimos a buscar su presencia. Es una casa donde venimos a ese encuentro con Dios. Y como tal debemos tratarla. Amén. No es cualquier lugar. Es ese lugar de adoración. Y es capaz de abrir y cerrar las bendiciones para su pueblo. Amén. Yo recuerdo, hermano, que por eso es tan importante que nosotros debemos mantener el respeto, porque eso mismo nosotros estamos dejando marcado en nuestros hijos. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo era pequeña, antes no había una sillita cómoda, unos bancos de madera. Y allí a mí me tenían sentada 3 horas del culto, pero allí sentada. Y a veces yo veía que los niñitos corrían, pero ¿por qué a mí no me dejan? Y yo ahí sentada. Pero hoy en día comprendo que eso me enseñó el respeto por la casa de Dios. Anteriormente, hermano, no se podía andar caminando dentro de la casa de Dios. Les jalaban de una vez los diáconos las orejas. Y todo eso, hermano, es reverencia delante de Dios, porque Dios habita en ese lugar santo. Segunda Crónicas 7, del 11 en adelante, habla de la dedicación del templo de Salomón. Y sabe que me llama la atención el versículo de 16, donde Dios le dice a Salomón: porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando usted examina este versículo, qué bonito es entender, hermano, que Dios es capaz de poner su mente y su corazón en este lugar. Pero cuando nosotros reverenciamos su nombre, Dios se agradó, ¿verdad?, de ese templo, y dice que le dijo a Salomón: para que en él esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Cuando nosotros entendemos que los ojos de Dios y el corazón de Dios está sobre este lugar, nosotros aprendemos reverencia. Nosotros aprendemos a darle a Él la verdadera adoración que Él se merece. Amén. Y en ese encuentro con Dios, entender que debo comportarme en este lugar con la máxima reverencia posible. Pero ¿sabe qué? Hay actos irreverentes de parte de nosotros que a veces somos conscientes o inconscientes, ¿verdad? A veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Pero son actos irreverentes y deben ser corregidos. Sabe que antes a veces pensamos que la reverencia solamente se tiene aquí, pero la reverencia comienza aún desde antes de venir a este lugar.
Eso es reverencia. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice, la reverencia, hermano, no solo comienza antes, dice allí, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para llevar. Aprende a escuchar. Está diciendo, ten ese respeto y esa disposición y evita actitudes necias y desconsideradas delante de la casa de Dios. Sabe que hay irreverencias que cometemos antes de la casa de Dios y que muchas veces no sabemos que son irreverencias. Número 1, la falta de alegría para ir a su casa. A veces no nos provoca venir a este lugar. Dime si viene de Valdemoro o viene de Bajada Honda, que usted tiene que levantarse tempranito. Incluso el acto de decir no quiero ir ya es irreverencia de la casa de Dios, delante de Dios. Nos cuesta, nos murmuramos, nos quejamos antes de ir a la casa de Dios, porque nos olvidamos que estamos yendo a alimentarnos de esa palabra que es la que nos mantiene y la que nos sostiene en los tiempos difíciles. Sabe que cuando una persona, ¿verdad?, está enamorada, no le importa dónde esté su amada o su amado, allá va a dar. Así viva lejos, no le importa levantarse temprano, no le importa que tengas, pero allá va a dar. Porque está enamorado y lo hace sin ninguna queja, sin ninguna murmuración. Y si nosotros nos podemos examinar, eso llueve, trueno, relampaguee, pase lo que pase, allá va a dar. Ese es el mismo amor que Dios quiere que nosotros tengamos por su casa. Esa misma devoción, que sin importar lo que pase, allá voy a dar al encuentro con mi amado. Esa es la actitud que Él desea. El salmista dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista tenía ese anhelo por estar siempre en su casa. Como hay personas, hermanos, dentro, hermanos, de la congregación que no les importa si no van de mesa a mesa al culto. Y parece duro esta palabra, pero es así. Y aún esos actos son irreverentes delante del Señor. A veces, hermano, pasamos tiempo sin importarnos, ¿verdad?, cuánto a Dios le agrada que estamos en su casa. Otra de las cosas antes de salir al culto, otra irreverencia es salir con una mentalidad distraída, ¿verdad? Que a veces nos pasa. Bueno, tengo que ir temprano a la iglesia porque me toca hoy la dirección. Tengo que salir temprano porque hoy sí me toca predicar, llevar la enseñanza a las 11 de la mañana, tengo que estar allí. Me acuerdo de todo, menos de que voy a adorar a Dios. Salgo con una mentalidad desenfocada desde casa, porque mi mentalidad desde casa debe ser, voy a honrar a Dios. Voy a ese lugar a buscar su presencia, pero a veces las cosas a nuestro alrededor nos distraen. Actitudes mundanas, y cuando digo actitudes mundanas es todo aquello que no tiene nada que ver con el enfoque espiritual. Todas esas actitudes, hermano, constituyen irreverencia. Voy a la iglesia por conveniencia, pero no con una actitud de adorar al Señor, una mentalidad distraída. Otra cosa que nos pasa también es salir enojados de casa, ¿verdad? Que a veces nos pasa. Y hace que perdamos la bendición en la iglesia. Se nos va la bendición desde antes de salir de la casa. Porque a veces nos enojamos con el marido porque no se apuró, con los hijos. A veces las mujeres decimos,
A veces las mujeres decimos, ayúdame con los niños que tengo que vestirme. Y el marido lento, y nos enoja a nosotros eso. O dime si usted le dice, ayúdeme a cocinar, y cuando usted va a asomarse le dejan el desastre allí. Nos enojamos. Y eso, pequeñeces, permiten que nosotros nos robe la bendición. A veces nos enojamos con los mismos niños, o los niños se enojan con los padres y llegan aquí molestos. Y es irreverencia delante de Dios. Y son cosas que nosotros diríamos, pero bueno, son pasajeras. Son irreverencias, hermano, y nosotros las cometemos. Herimos los sentimientos de los otros. Nos hace que nos sintamos molestos durante el culto. Nos roba la bendición. Otra de las cosas, hermano, que hacemos o que cometemos antes de salir al culto es mostrar indiferencia. Ay, que otra vez para allá temprano. Yo mejor me voy a las 12, porque así no me tardo tanto en la iglesia. Que esa hermana todos los domingos ya me cansa. No hay otro que predique. Irreverencia, hermano. Y a veces no nos damos cuenta. La impuntualidad, hermano, es irreverencia. A veces, ¿verdad? Nos toca llegar tarde porque se nos presenta algún asunto. Pero cuando lo agarramos por costumbre, ya es irreverencia, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, es irreverencia delante de Dios. Cuando venimos por obligación social, es que voy porque si no los hermanos van a decir que yo no vine el otro domingo. Obligación social. Es que yo voy porque mi papá, mi mamá me obliga a ir. Yo voy porque mi esposo me obliga a ir. Vengo por obligación familiar. Vengo porque me obligan, pero no porque deseo estar en la casa de Dios. Todo esto, hermanos, son actos de irreverencia. Esos son antes de ir al culto. Ahora vamos a ver algunos que cometemos cuando vamos al culto o durante el culto. Sabe que estos actos durante el culto no solamente afectan nuestra experiencia espiritual con Dios, sino que afectan también a los demás, porque se hacen o se cometen durante el culto. Número 1, hermano, hay muchos, pero tengo algunos. Conversaciones y cuchicheos durante el culto, ¿verdad? Y a veces lo hacemos inconscientemente. Y estamos llamando, distrayendo al que está allá adorando al Señor. Eso es irreverencia durante el culto. O cuando se llegue, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros al llegar al templo, a la iglesia? Buscar al Señor, conectarnos un tiempo con Dios, pedirle al Señor que Él nos hable a través de lo que va a pasar. A veces llegamos a la iglesia y llegamos conversando, hablando duro por allá, mientras el hermano está orando lo estamos interrumpiendo, mientras el hermano está quizás leyendo la lectura de la palabra que se le olvidó leer en casa, ¿verdad? Lo interrumpimos. Y esos son actos de irreverencia. ¿La cual debe ser la actitud cuando llegamos a la casa de Dios? Buscar al Señor. Tener un tiempo de oración con el Señor. Buscar su presencia. Otro, el uso de dispositivos electrónicos. El celular, los chats, la navegación en el culto. Eso es irreverencia delante de Dios. Si no es algo urgente, hermano, no debemos contestar. No debemos contestarle a todo el mundo mientras estemos en el culto. Si no es algo urgente, no debemos. Es un tiempo, hermano, para dedicarle al Señor. Y así como cuando usted tiene que apagar el celular o ponerlo en vibrar cuando está frente a un tribunal o un juzgado, así debemos hacerlo en la casa del Señor. Número 3, hermano, los comentarios inapropiados y chistes durante el culto en momentos de seriedad. Sabe que a veces se predica, se está hablando una palabra, se está adorando al Señor. Y de repente, incluso nosotros aquí delante, hacemos un chiste, una broma en momentos de seriedad. Y estamos, hermano, irreverenciando al Señor. Estamos irrespetando la casa de Dios porque no es el momento adecuado. Eso es irreverencia delante del Señor.
el tener en poco participar del culto. Aún esas cosas son irreverencia. A veces el que está aquí delante tiene que decir, hermano, levante la mano. Hermano, siéntese. Hermano, levántese. Hermano, hay una alabanza. Y ruega como para que pase y nadie. Nos quedamos sentados. Aún esas cosas son irreverencia delante de Dios. El tener en poco, en participar de ese tiempo de adoración. Otro es debatir mediante la prédica. Aquí pues no pasa, no he visto que pasa, pero a veces hay hermanos, bueno, anteriormente donde yo estaba sí pasaba, había una hermana que tenía esa costumbre que si el predicador estaba hablando, a veces era una prédica, no era una enseñanza. En la enseñanza usted puede preguntar y estaba interrumpiendo a cada rato el predicador y ya se le hacía costumbre. Eso es irreverencia delante del Señor. A menos que el que esté allí le esté preguntando, usted responda. Así usted esté viendo que el predicador está más fuera de lo que está hablando, usted no debe callarse. Eso son actos de irreverencia que a veces se cometen en la casa de Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, que esto se cometa aquí, sino que son cosas que nosotros debemos aprender, porque yo estoy aquí para enseñar. Amén. Y nosotros debemos aprender. Lo otro, hermano, es tener gestos despectivos de aburrimiento o desacuerdo. Usted sabe que todo lo que nosotros hacemos aquí delante, usted lo observa de allá. Pero también lo que usted hace de allá, los que están delante lo están observando. Y a veces se está cantando y usted dice, se nota, se ve. Eso es irreverencia. Gestos despectivos de aburrimiento. Gestos despectivos, hermano, de desacuerdo con lo que se está diciendo aquí. A veces están diciendo algo que no me gusta. Se nota, se ve. Eso es irreverencia delante del Señor. Moviéndose, caminando durante el culto. A veces parece que tenemos incontinencia, vamos 6 y 8 veces al baño. El movimiento, hermano, a veces decimos, pero es que soy yo. Pero estás distrayendo al que está al lado. Estás distrayendo al que sí está prestando atención. Irreverencia. El llegar tarde por costumbre, el permitirle a los niños correr durante el culto o dentro de la iglesia. Incluso esas cosas, hermano, es irreverencia. Masticar chicles y comidas durante el culto. Dime cuando se nos pega esa tos que comenzamos con los caramelitos. Me ha pasado. Pero esas cosas son irreverencia delante del Señor. También irreverencia. Usar una vestimenta inapropiada, acorde al lugar que estamos. ¿Verdad? No puedo venirme para acá como si voy a la playa o si voy al centro comercial. Esas cosas son irreverencias durante el culto. Si yo llego tarde, pues lo más recomendable es que yo me siente allá atrás, ¿verdad? Para no distraer a los que están delante. Y si yo vengo al culto a buscar a Dios, pues me siento adelante porque quiero, ¿verdad?, adorar al Señor sin que nadie me distraiga. Todas esas cosas, hermanos, son actitudes que muchas veces nosotros cometemos, a veces conscientes o inconscientes. Actitudes al salir del servicio, salir murmurando del culto. Ay, que no me gustó cómo predicó hoy la hermana. El domingo no predica. Actos de irreverencia, criticando al que cantó mal, que si se equivocó o no se equivocó cantando. O no me gustó cómo se vistió la hermanita hoy. O no me gustó cómo predicaron hoy. Salir con quejas. Irme de la casa conforme llegué. Como llegué, así me fui. No recibí nada durante el culto. Eso es irreverencia. Porque si no recibiste nada es porque no estuviste prestando atención. Porque aún Dios utiliza las piedras aún para hablarnos a nosotros. Aún las cosas que mínimas, Dios hace que nos hablen a nosotros. Pero si tú llegas a la casa del Señor con una actitud reverente a buscar a Dios, así el hermano que esté allí esté cantando un disparate,
No estoy diciendo, ¿no? Pero es un ejemplo. Usted recibe porque Dios utiliza, aunque sea para hablarle a usted. ¿Por qué? Porque usted viene con una actitud más para recibir que para ofrecer sacrificio. Entonces es importante, hermano, la reverencia delante de la casa de Dios. Jesús fue un ejemplo de reverencia en la casa de Dios. Jesús fue un ejemplo de mantener orden y respeto por la casa de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, no lo voy a leer, pero dice que allí que Jesús llegó al templo y que consiguió a la gente que estaba comprando y vendiendo allí. Y él se molestó porque estaban utilizando el templo de adoración para otras cosas. Y dice que le volcó las mesas, los corrió del lugar, porque aún el lugar que se había reservado para que adoraran los gentiles lo habían cogido para ellos hacer su venta. Y esto le molestó al Señor, porque estaban utilizando el lugar de adoración para otras cosas. Dice que la gente vendía, palomas, animales para los sacrificios. Habían cambistas porque para las ofrendas necesitaban, ¿verdad?, la moneda. Y ellos hacían los cambios. Pero ¿qué pasaba? Yo creo que a Jesús no le molestaba tanto la venta, sino la actitud que ellos tenían. ¿Sabe qué hacían? Cobraban excesivo. Los cambios eran excesivos de las monedas. Se aprovechaban de la gente. Y eso le molestaba al Señor. Eso le molestó al Señor. La gente se aprovechaba. Y nosotros diríamos, ¿pero por qué? Si estaban trabajando, todo se necesitaba. Sino que habían hecho del lugar de adoración un mercado, como dice allí, de ladrones, ¿no? Porque había cosas que eran inaceptables delante del Señor. Dice que habían convertido las ventas quizás en el centro de adoración. Algunas recomendaciones, hermano, y ya con esto termino, para guardar reverencia en la casa de Dios. Número 1, llegar temprano, ¿verdad? A veces vivimos lejos y nos cuesta llegar al lugar. Por ejemplo, hoy hubo otra avería, porque ahora hay avería todos los domingos, y nos cambiaron de Renfe. Gracias a Dios pude llegar a tiempo. Pero si no hay algo que se nos salga de las manos, tratemos de estar temprano en el templo del Señor. Seamos puntuales. Hay gente que dice a veces, no importa que llegue tarde, pero llegue. No, hermano, sí importa. Porque la adoración y su actitud comienza desde antes de venir a este lugar, no en este lugar. Si yo desde mi casa, mi actitud es que no me importa la hora que llegue, no importa que cuando ya esté terminando, cuando ya estén dando los anuncios, ahí llego. Esa actitud de irreverencia. Entonces sí importa la puntualidad que nosotros tengamos en la casa de Dios. No hay nada que me esté sacando o que me esté impidiendo llegar en el momento, pues llego temprano. Sentarse lo más cerca del altar. Usted sabe que en el colegio, ¿quiénes eran los que se sentaban atrás? Los mala conducta, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estudiaba, el que se sentaba atrás ya sabía que era el del papelito, el de los chistes malos. Los mala conducta. ¿Cuántos somos mala conductas aquí? Ocupemos los primeros asientos, hermano. Acerquémonos al altar. ¿Por qué? ¿Por qué causa, hermano? Porque a veces atrás nos distraemos. Y el estar cerca de la casa del altar nos permite estar más concentrados en lo que estamos. Entonces, tratemos de sentarnos lo más cerca. Son recomendaciones. Si por alguna razón llegamos tarde, entremos de manera silenciosa, no distraigamos ni nos pongamos a saludar. ¿Sabe que hay gente? No pasa aquí, pasa en otros lugares. Pero hay gente que llega a medio culto y comienza, hermana, se me fue el nombre, hermana Marcela, a dando la mano, hermano tal, en medio del culto. Si no llegaste a tiempo para saludar, espera que termine el culto y saluda. Tratemos de llegar lo más silencioso posible. ¿Por qué? Porque atraemos o distraemos a los demás. Entonces debemos ser cuidadosos en esto. Si tenemos niños pequeños, ¿verdad? Debemos llevarles juguetes que no sean tan llamativos. Pero si usted le trae a su niño una maraca, está distrayendo a los demás. Entonces debemos ser cuidadosos, ¿verdad? No traer
animales al templo, ¿verdad? Apagar el celular o ponerlo en vibrar, no responder a todo el mundo, que ya se los mencioné, solo un caso de emergencia. Cuidarnos su vestuario, la Biblia dice que nos vistamos con decoro, ¿verdad? Yo no le estoy hablando aquí porque a veces se mete mucho este tema de la camisa, del pantalón o del vestido. Vístase con decoro. Ya usted sabe lo que es decoro. Vístase decente para la casa de Dios, para el lugar donde usted va. Ya usted, su conciencia. Ayude a los más pequeños. ¿Cómo? Siendo ejemplos. A veces nos gusta, te quedas sentado ahí porque si no... Pero yo ando caminando. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Que mis actos, nuestros actos, hermanos, son más que nuestras palabras. Por eso debemos hablarles con ejemplo. Para terminar, hermanos, Deuteronomio 6:24 dice así: y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Esta cita, hermano, se encuentra en el contexto del discurso de Moisés al pueblo de Israel, que le reafirmaba los mandamientos del Señor. En otras palabras, hermano, lo que yo observo en este texto, hermano, es que subraya la importancia de la obediencia en la casa de Dios, que subraya la importancia de los mandamientos, hermano, y que cada obediencia que nosotros hacemos delante de Dios resulta en bendiciones. Así como el pueblo se le habían cerrado aquellas bendiciones a causa de su irrespeto y de su olvido por la casa de Dios, así, hermano, las bendiciones se abren para nosotros cuando somos reverentes. A veces Dios no derrama bendiciones simplemente por cosas como esta. Somos irreverentes delante de Dios y eso no es agradable delante de Dios. La reverencia, hermano, y el respeto son esenciales para el bienestar de una iglesia. Cuando una iglesia es reverente delante del Señor, la bendición de Dios fluye. Porque si usted se mantiene en reverencia durante el culto, usted puede tener más concentración para adorar a Dios. Pero ¿sabe qué difícil estar aquí hablando, cantando, predicando, esforzarnos por llevar al pueblo en adoración? Pero allá hay gente caminando que no le interesa lo que aquí se está hablando. Entonces es importante, hermano, que como iglesia mantengamos, conservemos el orden y el respeto por la casa de Dios. Es importante, hermano, nosotros como adultos darle ejemplo a los niños. Los niños tienen que ver en nosotros esa reverencia para que ellos también puedan ser reverentes. Entonces es importante, hermano, comprender y reconocer que la casa de Dios, hermano, es un espacio de conexión entre Dios y nosotros. No es cualquier lugar, es el lugar donde venimos a buscar su presencia, es el lugar donde venimos al encuentro con Dios, es el lugar donde Dios ha puesto su nombre, su corazón y su mente, como dice allí la palabra. Entonces, ¿qué venimos nosotros acá? Debemos venir con esa mente, que en este lugar está la mente y el corazón de Dios. Y nosotros queremos encontrarnos con Él. Y nosotros queremos que haya una conexión con Él. Si nosotros queremos venir a este lugar y no irnos igual como venimos, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a mantener esa reverencia y así mantener esa conexión con el Señor. Entonces es importante, hermano, que cosas como esta nosotros las tengamos en cuenta. Es importante que nosotros como cristianos encontremos estas cosas fundamentales para nuestras vidas. A veces decimos, no se debe enseñar estas cosas. ¿Por qué no? Son cosas, hermanos, que nosotros necesitamos aprender. Porque a veces las hacemos conscientes, pero también inconscientemente. Y estamos dañando, hermano, las bendiciones que el Señor quiere desatar sobre cada servicio, sobre cada tiempo de adoración en este lugar. A veces nos reunimos solo los fines de semana. Aprovechemos los que venimos los fines de semana. Aprovechemos ese tiempo de adoración para buscar la presencia del Señor en este lugar todos juntos. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta corta enseñanza. Padre amado, gracias te doy en esta mañana.
Gracias, Señor, porque usted se encarga de añadir a su palabra en esta mañana. Señor, que nosotros aprendamos, Señor, a mantener ese orden y esa reverencia en nuestras vidas hacia ti, Padre. Sabemos que tú demandas de nosotros corazones puros y sinceros, Señor, pero también demandas de nosotros obediencia, Señor, comportamientos adecuados, Señor, como hijos tuyos, Señor, porque estamos, Señor, para marcar la diferencia, no para ser igual al resto, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Padre, pueda llegar a nuestras vidas, que podamos ponerla en práctica, Señor. Oh, gracias te doy en esta mañana por este tiempo y te pido, Señor, que tú te sigas encargando del resto de este servicio, Señor. Oh, gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con el culto. Amén.